La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, pastor. Gloria a Dios por este culto que estamos teniendo, gracias a Él porque estamos conectados todos adorando su nombre y ahora es momento de escuchar su palabra. Estamos en la serie de sermones Navideña 2, no habrá para siempre oscuridad, y el sermón de hoy se titula El gozo no tarda en llegar, el gozo no tarda en llegar. Hoy hablaremos acerca del gozo, mis queridos hermanos, hablaremos lo que es el verdadero gozo. Estamos estudiando la profecía sobre el nacimiento del Mesías que se dijo siglos antes de que naciera Jesucristo. Se anunciaba el nacimiento de Jesús. Y bueno, un poco así es la temporada de Adviento. Muchos se preguntan, hay gente que no sabe por qué decimos Adviento, hay gente que ni siquiera entiende qué es esa palabra. Y es toda una temporada. Adviento significa la llegada, la venida. Celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén, pero también esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para restaurar toda la creación. Y la temporada de Adviento contiene este tema de la espera, de la expectativa, porque Navidad no solamente es un día que llega y celebramos y ya, sino que nos preparamos desde antes. Por eso es temporada de Adviento, es toda una temporada, nos preparamos para la llegada de la Navidad. Y déjenme explico cómo funciona esto diciendo esta frase: no podemos apreciar las cosas buenas de la vida si no entendemos también que hay cosas malas en la vida. No entendemos, no apreciamos las maravillosas bendiciones de las cosas buenas hasta que entendemos las cosas malas. Les pongo algunos ejemplos. No podríamos apreciar lo bueno que es la luz si no fuera porque conocemos la oscuridad. Cuando experimentamos la oscuridad, apreciamos mejor la belleza de la luz. Para poner ejemplos más cercanos, no podemos entender lo hermoso que es comer hasta que experimentamos el hambre. No podemos experimentar lo maravilloso que es beber agua hasta que experimentamos la sed. Algo así es la Navidad. Y algo así es esta profecía que estamos estudiando. Es un pueblo que está en la tristeza. Está experimentando cosas feas, cosas malas. Como la sed, como el hambre, como la oscuridad. Pero entonces cuando se les promete la luz, la saciedad, esa saciedad que es del nacimiento de Jesús va a significar algo extremadamente grande. Porque así es. Entendemos las cosas maravillosas de la vida cuando experimentamos las no tan buenas experiencias como la sed, la oscuridad, el hambre. Este pueblo estaba en oscuridad, pero se les prometió luz. Este pueblo estaba en tristeza y se les prometió gozo. Y de eso vamos a hablar hoy. El gozo no tarda en llegar. Vamos a nuestro texto bíblico. Hoy nos concentraremos en un solo pasaje, pero vamos a leerlo todo. Adelante con el texto. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios por esta hermosa promesa que Dios le dice al pueblo a través del profeta. No habrá para siempre oscuridad. Siglos antes de que viniera Jesucristo se estaba profetizando que Él vendría a traer la luz. Y este pueblo recibe esa promesa hermosa y hoy también nosotros recibimos esa promesa, mi hermano. No habrá para siempre oscuridad en tu vida, no habrá para siempre tristeza porque Cristo viene, porque Cristo ya vino.
y porque Cristo viene a tu vida. Y hoy nos vamos a concentrar en un solo de los versículos de esta promesa. Vamos a estudiar toda esta promesa durante esta serie de sermones, Navidemia 2, no habrá para siempre oscuridad. La semana pasada estudiamos los versículos 1 y 2. Hoy estudiaremos el versículo 3, que se concentra en un solo tema, y de eso vamos a hablar hoy, que es la alegría. La profecía dice: por la llegada del Mesías se van a alegrar, nos vamos a alegrar todos. Él es la alegría. Entonces nos vamos a preguntar, hermanos, ¿qué es la verdadera alegría? Porque estoy seguro que si yo les pregunto aquí a todos, ¿quieren ser felices? ¿Quieren estar alegres? ¿Quieren tener gozo? Todos vamos a decir, sí, claro que sí. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la verdadera alegría? Miren, el profeta no está hablando de esa felicidad pasajera, momentánea, que depende de las circunstancias. Que si le vas a la América y gana el América y es campeón, estás bien feliz, pero que te descalifican y los Pumas, pues entonces estás bien triste, como estaba yo hace una semana, bien triste de cabeza caída. Y si le vas al Cruz Azul o al Atlas, pues peor, porque las alegrías llegan a cuentagotas, ¿no? Pura broma, mis queridos hermanos, pero es esa felicidad que depende de las circunstancias, que depende de si todo te va bien o no. Si te está yendo bien en tu trabajo, estás bien feliz. Si te despiden, estás bien triste. Si te llega un ascenso, estás bien feliz. Si te bajan el salario, estás bien triste. Si toda tu vida va viento en popa y cumples todos tus proyectos y alcanzas todas tus metas, entonces estás feliz. Pero si todo te sale mal, si todo te male sal, como hemos dicho en los devocionales, y si no se cumplen tus metas, y si no estás logrando todo lo que quieres, entonces estás bien triste. Esa felicidad que depende de las circunstancias no es de la que está hablando el profeta. Esa no es la verdadera alegría. Hay una alegría superior. La alegría de la que habla la Biblia, la alegría de la que está hablando aquí el profeta, es lo que los cristianos llamamos el gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Esta es la verdadera alegría. El gozo que no depende de las circunstancias. Escúchame bien. No depende de las circunstancias. El gozo es una paz interior de saber que en Dios todo estará bien, a pesar de las circunstancias. Una paz, una tranquilidad, un gozo de que a pesar de las circunstancias, con Dios todo estará bien. Y los que estamos en la iglesia y conocemos a Dios y conocemos la Escritura, sabemos esto desde hace mucho. Se repite eso entre los cristianos. Por eso hoy no me quiero concentrar en explicar qué es la alegría, la verdadera alegría, el verdadero gozo, ya lo dijimos, sino más bien en saber cómo experimentar ese verdadero gozo que se mantiene a pesar de las circunstancias. ¿Quieren ustedes saber cómo? Ya sabemos lo que es. Ahora aprendamos cómo experimentar ese gozo. Acompáñenme a 3 enseñanzas. Número 1, el gozo que nos da verdadera alegría. Dice el pasaje en el que nos vamos a concentrar hoy, Isaías 9:3, versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Esta es una profecía de lo que va a hacer Dios cuando llegue el Mesías. Y tú has hecho que la nación crezca y aumente su alegría. Una nación que vivía en la oscuridad. Y lo primero que tenemos que entender aquí es que es Dios el que nos da el verdadero gozo. ¿Quieres experimentar el verdadero gozo? Si tú estás buscando esa alegría, esa paz interior, si tú sientes que a tu vida le hace falta algo, sientes como que algo le hace falta a tu vida, tienes tristeza, no estás completo, no eres pleno. Te digo, lo primero que debes saber es que Dios es el que da ese gozo, esa plenitud, es Dios el que lo da. Dice el texto, tú has hecho que la nación crezca, Dios es el que lo hace. Si vamos a experimentar el gozo, mis hermanos, en esta Navidad, es por Dios, no por los regalos, no por la comida, no por nada que pasa en nuestra vida, sino por Dios en nosotros. Él es la verdadera alegría. Él es el lugar donde encontramos el verdadero gozo. Y Dios le está diciendo esto a un pueblo que efectivamente no tiene gozo. Está en la oscuridad. Está experimentando una crisis tremenda. Está a punto de experimentar una crisis tremenda. Van a ser conquistados. Van a ser llevados al exilio después de algunos años. Pero en medio de todas las tragedias que les va a pasar, en medio de todas las tristezas que van a ocurrir, Dios va a estar con ellos. Y van a experimentar el gozo del Señor, el gozo que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Miren cómo dijo el apóstol Santiago en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este gozo no se acaba cuando llegan las pruebas. Al contrario,
cuando llegan las pruebas, se manifiesta incluso más plenamente el gozo, y vamos a entender por qué. Y voy a decir una serie de declaraciones durante este sermón que nos ayudan a entender cómo experimentar este gozo. 3 declaraciones y 3 desafíos en estas 3 enseñanzas. Primera declaración, este gozo es la madurez de entender que la vida no es perfecta. ¿Quieres experimentar el gozo, mi hermano? Dice el pasaje, tú nos has hecho crecer, has hecho que nuestra nación crezca, has aumentado nuestra alegría. Primero que nada, tenemos que tener la madurez, tenemos que crecer para entender que la vida no es perfecta. Si quieres experimentar el verdadero gozo de Dios, necesitamos ser maduros para entender que no todo sale siempre como queremos. Entender que a veces va a haber problemas en la vida, que a veces no vamos a alcanzar nuestras metas, que a veces las cosas no van a salir exactamente como tú quieres. Eso es madurar. Mira, hermano, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando somos niños, o cuando tú juegas con un niño a un juego, y hay un niño, y estás jugando lo que tú quieras, estás jugando un juego de mesa, estás jugando un deporte, muy a menudo, sí o no, los dejamos ganar, dejamos que el niño gane, porque cuando no gana se frustra, se enoja, hace berrinche, pero conforme va creciendo ese niño, va aprendiendo a lidiar con la frustración. Cuando es niño no sabe lidiar con la frustración, tiene que ganar siempre. Y uno entiende que es niño y lo dejas ganar, pero conforme va creciendo le tenemos que enseñar que no siempre va a ganar. Necesitamos que entienda que no siempre todo se va a hacer como él quiere y como él espera. Y cuando entiende eso, entonces es un símbolo de madurez. Está creciendo, está aprendiendo, está madurando. Lo interesante es que muchos el día de hoy vivimos a veces como niños caprichosos, que cuando no se hace exactamente todo lo que queremos nos sentimos frustrados, nos pensamos que la vida no va adelante, no tenemos gozo, estamos completamente desesperanzados, no tenemos tristeza, nos frustramos porque las cosas no salen exactamente como queremos, porque no todos nuestros sueños se cumplen, porque no alcanzamos todas nuestras metas, porque no todos son exactamente como nosotros quisiéramos, porque no ganamos siempre. Pero Dios nos quiere enseñar hoy, nos quiere enseñar que para experimentar el verdadero gozo, necesitamos entender que las cosas no siempre van a salir como queremos, pero Él siempre va a estar con nosotros. Escucha esto otra vez. No todo siempre va a salir como queremos, pero Él siempre va a estar con nosotros. Este es el desafío. Renueva tus expectativas. Primer desafío, apúntalo. Renueva tus expectativas. A menudo tenemos las expectativas de que todo tiene que salir bien, de que todos mis planes se tienen que cumplir, de que tengo que alcanzar todos mis proyectos, de que todo tiene que salir exactamente como yo quiero. Hermano, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Perdóname que te baje de la nube, pero eso no va a pasar. El mundo, Disney y nuestro propio egoísmo nos dicen que eso va a pasar. Disney nos enseña, solamente persigue tus sueños, solamente cree y las cosas van a llegar como por arte de magia. Es mentira eso, no es cierto. No siempre vamos a obtener todo lo que queremos. No siempre la vida no va a ser siempre perfecta, va a haber dificultades, la Biblia lo dice, Disney no lo dice, pero la Biblia sí. A veces no vas a alcanzar tus sueños, a veces va a haber dificultades, a veces va a haber problemas, pero Dios siempre va a estar contigo y Dios siempre te va a sacar. Eso es lo que promete la Biblia, no Disney, pero Dios sí, que Él siempre va a estar contigo, aún en los momentos difíciles, aún en los fracasos. Por eso, renueva tus expectativas, mi querido hermano, renueva tus expectativas. Porque la realidad es que el gozo de Dios es mucho más que alcanzar metas y que todo salga bien. El gozo de Dios es más grande que eso, más grande que eso. Es tener paz en el corazón, aún a pesar de que no todo salga como uno quiere. En este sermón voy a hablar de algunos escritores y pensadores cristianos del siglo XX. El primero de ellos es uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis. Él fue un literato, un escritor, el que escribió las Crónicas de Narnia, famoso, escribió Mero Cristianismo, Cartas de un diablo a su sobrino y muchos otros libros de todo tipo, algunos de ellos apologéticos, defendiendo la fe cristiana, algunos de ellos historias, novelas, cuentos para niños. Era un tipo brillante, pero él era ateo en su juventud y conoció a Cristo y se integró a Cristo y se convirtió en un defensor de la fe cristiana, de los más tenaces que escriben, de los más tenaces que existen, que han escrito. C.S. Lewis.
Y lo menciono a C.S. Lewis porque él escribió un libro, su autobiografía, que se llama Sorprendido por el gozo. Y hoy estamos hablando del gozo, por eso me parece interesante mencionarlo. Así se llama su autobiografía, Sorprendido por el gozo. Y él narra cómo se convirtió del ateísmo. Él era un ateo recalcitrante, y se convirtió en un tenaz defensor de la fe cristiana. Creyó en Cristo y se entregó a Cristo. Y él le llama a esa experiencia ser sorprendido por el gozo, precisamente porque él era ateo por una razón. Él era ateo porque él no podía entender cómo un Dios bueno permitía tanto sufrimiento. Eso es una razón clásica de algunos ateos. No puedo entender que un Dios bueno permita tanto sufrimiento. En este mundo hay sufrimiento, hay abusos, hay gente sufriendo tragedias, torturas, genocidios, cosas terribles en el mundo. ¿Cómo es posible que un Dios supuestamente bueno permita esas cosas? Y C.S. Lewis, en pláticas con algunos otros escritores que voy a mencionar más adelante, entendió. Y miren, esa respuesta, si alguien tiene esa pregunta, en otro momento la respondemos en un programa de Contrapunto sin cubrebocas, métase al seminario. Hemos tratado esta pregunta ampliamente, no es el día hoy para responder esa pregunta, pero C.S. Lewis llegó a entender que con Jesucristo la verdadera plenitud no es estar libre de sufrimientos, sino llena de Cristo. Él entendió que el verdadero gozo en la vida no es estar libre de sufrimientos, sino estar lleno de Cristo. Y que el hecho de que en la vida haya injusticias, haya dolores, haya sufrimientos, no es prueba de que Dios no existe. Al contrario, Dios está con los seres humanos en sus sufrimientos. Porque la verdadera plenitud no tiene que ver con eliminar todo sufrimiento, sino con llenarse de Cristo a pesar de los sufrimientos. Y es interesante que la vida de C.S. Lewis estuvo marcada por el dolor, por un lado, y por el gozo. Su esposa murió de cáncer en 1960. No tenían mucho de casados, tenían menos de 10 años de casados cuando su esposa murió. Y él narra en otro libro que se llama Una pena en observación, toda su tristeza de la muerte de su esposa. Es interesante que su biografía se llama Sorprendido por el gozo, pero su vida no es una vida placentera, de viajes y de riquezas y de andar... No, al contrario, es una vida marcada por el dolor. Y él escribió esto en su libro Una pena en observación, donde narra todo su viaje de dolor por la muerte de su esposa. Miren lo que escribió C.S. Lewis. Nos prometieron sufrimiento. La Biblia lo dice, va a haber sufrimiento. Era parte del programa. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Y C.S. Lewis dijo, lo acepto. Pero la cosa es diferente cuando le pasa a uno y no a otros. Cuando pasa en realidad y no solo en la imaginación. Dice C.S. Lewis, yo lo sabía. O sea, yo leí la Biblia, leí a Cristo y yo sabía que nos iba a tocar sufrimiento a los cristianos. Y lo creí y lo acepté. Pero es una cosa creerlo y otra cosa vivirlo. Y miren lo que dijo C.S. Lewis, uno nunca sabe cuánto cree en algo o en alguien hasta que la verdad de ese algo o la mentira de ese algo se convierte en cuestión de vida o muerte. Dice C.S. Lewis, nunca entendí lo verdadero que era, lo importante que era y cuánto debía creer yo en Cristo y en el gozo que me da Cristo hasta que lo viví en carne propia, hasta que murió mi esposa. ¿Saben cómo se llamaba la esposa de C.S. Lewis? Se llamaba Gozo, Joy. Es interesante. Su biografía se llama Sorprendido por el gozo. Y él no era cristiano, era ateo porque no podía entender por qué hay sufrimiento, pero conoció a Cristo. Y se le murió su esposa, se le murió su gozo. Pero él dijo, sigo en Cristo Jesús porque entiendo. Aunque sea difícil de vivirlo, entiendo que el verdadero gozo no es estar libre de sufrimiento, sino estar lleno de Cristo. Esta es la verdadera felicidad, mis queridos hermanos. Este es el verdadero gozo. Mira, la tristeza y la tranquilidad o la falta de tristeza, la felicidad son dos cosas contrarias. Tristeza y felicidad. Y uno puede decir, no puedes tener las dos al mismo tiempo. No puedes tener dos cosas contrarias al mismo tiempo. Pero precisamente eso es el gozo. Es cuando la tristeza y la felicidad en Dios, la paz, no esa felicidad momentánea, sino esa paz, conviven juntas. Eso es el gozo. Cuando puedes experimentar esta paradoja
de tener tristezas en tu vida, de experimentar pruebas, de reconocer que la vida no es perfecta, pero al mismo tiempo experimentar la paz de Dios a través de esas pruebas y esas tristezas. Eso es el gozo. Para experimentar la verdadera alegría, mi querido hermano, renueva tus expectativas con el gozo de Dios. Renueva tus expectativas, lo que esperas de la vida, que la vida no es perfecta, pero en medio de las tristezas puedes experimentar el gozo de Dios. Enseñanza número 2, el gozo que nos da la verdadera prosperidad. Miren cómo dice el único pasaje que estamos estudiando el día de hoy, el único versículo, la segunda parte de este versículo, que estamos estudiando en partes. Esta segunda parte dice así: y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha. Este pasaje, creo yo, esta porción nos habla de la verdadera prosperidad. Ya hablamos de la verdadera alegría. Ahora hablemos de la verdadera prosperidad. Dice que se alegran como cuando recogen la cosecha. La cosecha es tener prosperidad, es tener alimento material, es tener comida, es tener riqueza material. Eso es la cosecha. Pero interesante que el pasaje no dice, y van a tener ustedes mucha cosecha y mucha prosperidad material y mucha abundancia de producto con el que hace que es riqueza. No, lo que está diciendo es, se van a alegrar como si tuvieran mucha abundancia. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios lo que nos da verdadera prosperidad, no las cosas materiales. Y es interesante que Dios le está hablando otra vez a un pueblo en crisis, a un pueblo que está en la oscuridad, a un pueblo que está en necesidad. Y Dios les dice, se van a alegrar. ¿Por qué? ¿Porque van a tener mucha cosecha? No, porque Cristo va a venir, porque el Mesías viene. Y entonces se van a alegrar como cuando se alegran por harta cosecha y por harta riqueza material, porque la verdadera prosperidad no está en tener mucho, sino en tener a Cristo en nuestra vida. Y esa es nuestra esperanza. En medio del dolor, en medio de la crisis, esa es nuestra esperanza, que Dios está con nosotros. Lo he dicho en otras ocasiones, pero permítanme repetirlo. No me gusta esa frase, ese consuelo para las tristezas y las pruebas que dan algunos. Algunos para las pruebas, los problemas, te dicen este consuelo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Como si Dios estuviera mandándote esa tristeza. Y creo que no siempre es el caso, no siempre es así. Hay gente que experimenta terribles cosas y no es Dios. Dios no quería que experimentaras eso. Entonces el consuelo no es Dios sabe lo que hace, como si Dios te estuviera mandando ese problema, esa tragedia, esa muerte, esa destrucción. No, no siempre es Dios el que te manda esas cosas, pero Dios está contigo. Me gusta más eso. Ese consuelo me parece que es el consuelo bíblico. Dios está contigo. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que celebramos en Navidad. La presencia de Dios de la que está hablando el pasaje. Navidad es Dios con nosotros. Ese es uno de los lemas principales de la Navidad. El nombre de Jesucristo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Jesús es la presencia de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Jesucristo vino. Y eso es lo que promete aquí el profeta en esta promesa. Tendrán la alegría y la prosperidad de la presencia de Dios en sus vidas. La Navidad. Y entonces experimentarán el gozo verdadero. No cuando tengan solución a sus problemas, sino cuando Cristo venga, cuando conozcan a Dios, cuando Cristo esté entre ustedes. Miren cómo dice el Salmo 35, uno de los salmos favoritos de nosotros. Por la noche durará el lloro, por la noche habrá llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Pero la alegría, el gozo viene en la mañana. Esa es la promesa, que con Cristo vendrá la alegría. Y miren, hermanos, esta es la segunda declaración para entender cómo experimentar este gozo del que estamos hablando, cómo experimentar esta prosperidad de la que estamos hablando. La riqueza de tener a Dios en nuestra vida. Entender la riqueza de tener a Dios en nuestra vida. Para experimentar este gozo del que estamos hablando, necesitamos entender que la plenitud ocurre, la verdadera prosperidad ocurre cuando Dios está en nuestra vida. No cuando todo es perfecto, no cuando tenemos todo lo que queremos. Miren, la verdadera prosperidad no es tener mucho. Esto es algo que dice mi padre. La verdadera prosperidad no es tener mucho, sino ser feliz con lo que tienes, sea poco o mucho, ser feliz con lo que tienes. También dice mi padre, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente que se pudre en dinero y no es feliz, no es plena. Y hay gente que tiene poco y es súper feliz. Como dice un cantante guatemalteco, lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Es tan poco lo que tengo que soy feliz. Hay gente que tiene tanto que es infeliz.
Parecería contradictorio, pero así pasa. Déjenme les cuento una fábula, una historia. No es fábula, es una parábola quizá. Dicen que había un rey que tenía mucho dinero, mucho poder, como cualquier rey, pero estaba deprimido, era infeliz, tenía tristeza, mucha tristeza, crónica. Y no se le quitaba con nada. Probó todo, tenía todo el dinero del reino, obviamente era el rey, y no se le quitaba su tristeza. Y un día un consejero le dijo, esta es la clave, rey. Necesitas conseguirte al hombre más feliz del reino, y cuando encuentres al hombre más feliz del reino, le quitas la camisa y te la pones. Esa es la solución. Encontrar al hombre más feliz del reino, le quitas la camisa y te la pones. Ahí anduvo el rey buscando al hombre más feliz del reino. Lo encontró finalmente. Cuando encontró al hombre más feliz del reino, le iba a quitar la camisa y ponérsela. ¿Pero qué creen? El hombre más feliz del reino era tan pobre que no tenía camisa. Qué interesante esta historia y nos enseña precisamente esto. Que la verdadera prosperidad no es tener mucho, sino ser feliz con lo que uno tiene. Sea mucho, sea poco. Hay gente... Ya dijimos, ¿verdad? Hay gente millonaria que tiene todo el dinero para no volver a trabajar en su vida y vivir como millonarios. Y que sus hijos no trabajen y vivan como millonarios. Y que sus nietos y tataranietos, demasiado dinero. Hay gente con demasiado dinero en este mundo, pero que no son felices. Hay gente que tiene apenas lo necesario para vivir y viven plenos. Porque la verdadera prosperidad es ser pleno con lo que tienes. Este es el desafío de esta segunda enseñanza. Este es el segundo desafío. Reorienta tus metas. Reorienta tus metas. El mundo, la televisión, las revistas nos enseñan que la prosperidad se obtiene cuando tienes. Cuando tienes una casa, cuando tienes un carro, cuando tienes una familia y todos bien guapos, según el concepto de belleza del mundo, por supuesto. Cuando tienes títulos académicos, cuando tienes fama, cuando tienes poder, cuando tienes muchos seguidores, cuando tienes un gran físico, y no me refiero a Albert Einstein, sino me refiero a cuando tienes un gran físico, una figura envidiable, que yo no sé qué es eso en el mundo. Y mira, no tengo nada contra esas clases de metas. Viajar mucho, tener mucho, ser alguien muy famoso. No digo necesariamente que están mal esas metas, pero te invito a que tengas mejores metas, que tengas mayores metas que esas. Que no tengas metas tan bajas como estas que ofrece el mundo, que es la verdadera prosperidad. Dios nos ofrece una prosperidad más grande, más alta, más profunda. La prosperidad de tener su presencia en nuestra vida. Por eso, reorienta tus metas. ¿Dónde están tus metas en la vida, mi querido hermano? Mueve tus metas, ponlas más alto. En Dios, no en lo terreno, en lo vano que es la vida terrenal. Déjame te hablo de otro escritor cristiano del siglo XX. Ya les hablé de C.S. Lewis. Ahora les quiero hablar de Chesterton. G.K. Chesterton. Este también era creyente, también era un escritor intelectual del siglo XX, mayor que C.S. Lewis, ya no sé ni pronunciar en inglés ni en español, que C.S. Lewis. Chesterton influyó mucho a Lewis para convertirse al cristianismo. Lewis leía mucho y en su autobiografía de la que ya hablamos dice que empezó a leer a Chesterton y dice C.S. Lewis: para un ateo como yo, que quiere seguir siendo ateo, es peligroso leer muchos libros, porque empezó a leer a Chesterton y empezó a dejar su ateísmo y a convertirse en Cristo. Y Chesterton escribió un libro que se llama El Hombre Eterno, que es una especie de biografía espiritual de la humanidad, y en una de esas secciones habla del gozo. Hoy estamos hablando del gozo, por eso traigo a colación a Chesterton. Y miren lo que dice Chesterton del gozo, lean esto, es maravilloso, brillante. Dice Chesterton: la tristeza... Y está hablando de la tristeza global en la humanidad. Generalmente la tristeza no es por exceso de cosas malas que pasan a tu vida, sino por la falta de apreciar las cosas buenas. La tristeza, las personas que están tristes, no están en esa condición de oscuridad, de angustia, de desesperanza, porque les pasan muchas cosas malas. Están ahí porque no tienen la capacidad de apreciar las cosas buenas de la vida. No son las cosas malas el problema. El problema no son las cosas que pasan. El problema es la falta de capacidad para entender lo maravilloso de la vida a pesar de las cosas malas. Y claro, lo maravilloso de la vida es la Navidad, Cristo Jesús entre nosotros. Esa es la verdadera prosperidad. De hecho, las tragedias de la vida, las tristezas, pueden ser buenas.
No digo que sean buenas, sino que se pueden convertir en algo bueno. Dice Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dijo el apóstol Pablo. No que todo sea bueno, sino que todo puede ayudar a bien. Las tristezas y decepciones, los fracasos en la vida nos recuerdan que este mundo no nos puede llenar a plenitud. Este mundo no nos puede llenar a plenitud. Eso nos recuerdan las frustraciones de la vida. Cada vez que estés frustrado, triste, decepcionado de la vida, te sientes fracasado, recuerda esto, mi hermano. Te sientes fracasado porque nada de este mundo te puede dar éxito. Nada de este mundo te puede dar plenitud. Nada de este mundo te puede dar verdadera prosperidad. Como dice la canción, me encanta esta canción. Es en inglés, yo la traduje. Me gustó mucho mi traducción. Déjenme les canto esta frase nada más. Y que si mis grandes decepciones son en verdad revelación de que hay una sed profunda en mí que el mundo no puede saciar. Hay una sed enorme en nuestro corazón que nadie puede saciar, nada de este mundo. Por eso nos decepcionamos, por eso nos frustramos, por eso estamos tristes, porque nada en este mundo nos puede decepcionar, nos puede saciar. Todo nos puede decepcionar en este mundo, nada nos puede saciar, solo Cristo. Déjenme les cuento acerca de otra historia del gozo. Esta es mi maestra del seminario, una de mis maestras en el seminario, escribió un libro que se llama La gravedad del gozo. Mi maestra se ganó una colegiatura muy importante en la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes del mundo, y ella se graduó con un doctorado de Yale y estaba como investigadora de esta universidad. ¿Y saben cuál era su tema de investigación? El gozo. Dice, estuve un año investigando acerca del gozo. ¿Cómo se investiga acerca del gozo? No lo sé. Estuve leyendo mucho. Y escribió un libro que se llama La gravedad del gozo. The Gravity of Joy. Y ella, en este libro, reúne un montón de testimonios de personas que experimentaron mucho dolor en la vida. Pero a pesar de sus experiencias trágicas, pudieron experimentar el gozo que solo da la gracia de Dios. Personas que perdieron todos sus bienes materiales en desfalcos económicos, en negocios que les salieron mal y perdieron todo lo que tenían. Gente que experimentó un divorcio, una separación, gente que experimentó la muerte de un ser querido, gente que experimentó una enfermedad crónica degenerativa, gente que experimentó el abuso en su infancia o incluso más grande, gente que sufrió de muchas diferentes maneras. Pero cada una de estas personas encontraron gozo en su vida. Por supuesto en Dios, en Cristo, en la comunidad cristiana. Es interesantísimo eso. Y una de las frases de este libro es de un tal Willie Jennings, que es un teólogo también de Yale, que dice: el gozo es el trabajo de resistencia, es la resistencia contra la desesperanza. Eso es el gozo. Esto es hermoso, mis hermanos, porque todos estos testimonios, y los que usted conoce y los que yo conozco, y los que te ha pasado en tu vida, que en medio de la tragedia puedes experimentar el gozo, es hermoso porque es algo que Dios puso en nosotros. Una capacidad para salir del hoyo. Una capacidad para sobrevivir a las tragedias de la vida, para sobrevivir a la oscuridad de la vida. Y que solo se puede en Cristo Jesús, pero es algo que Dios puso en los seres humanos. Es algo así como un instinto que Dios puso en los seres humanos, que no es instinto porque no es como en los animales, pero es una capacidad, se llama resiliencia. La capacidad de salir adelante, de salir del hoyo, de salir de la oscuridad, por la gracia de Dios. Y me gusta pensar en esa relación porque los animales tienen instinto. Hay animales que tienen el instinto y emigran por instinto. Nadie les enseña en la escuela, no van a la escuela de animales y miren, aquí en el verano vamos a emigrar a terrenos. No, es un instinto que Dios puso en los animales. Algunos emigran, algunos hibernan en ciertas épocas del año, se duermen por meses, otros hacen telarañas, otros saben pescar y todo eso es por instinto. Saben hacer presas, saben hacer hormigueros, es maravilloso el reino animal. Los seres humanos somos diferentes, no nos movemos por instinto. La resiliencia no es un instinto, más bien es una capacidad que tiene que ver con la decisión, la voluntad, la fe. Y Dios puso esa capacidad en nosotros, pero hay que ejercerla con decisión, voluntad y fe. Para experimentar la verdadera prosperidad, mi querido hermano, para experimentar esta verdadera prosperidad, reorienta tus metas hacia la voluntad de Dios. Reorienta tus metas. Ten metas más altas hacia lo que Dios quiere. Tercera y última enseñanza. El gozo que nos da la verdadera victoria. Este es el título de la tercera enseñanza. El gozo que nos da la verdadera victoria. Ya vamos de la verdadera alegría,
de la verdadera prosperidad, hablemos de la verdadera victoria. Termina diciendo este versículo, la tercera parte de este versículo único que estamos estudiando, como se gozan cuando reparten el botín. Ya comparó el profeta el gozo que viene en Cristo Jesús, el Mesías que va a venir en el futuro, en tiempos del profeta, para nosotros que ya vino, el Mesías que ya vino va a traer una alegría comparable a esa alegría cuando hay cosecha, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad. Pero también es una alegría comparable a cuando nos repartimos el botín. ¿Qué es el botín? Es el tesoro de la victoria. Cuando tenemos una gran victoria militar, en este caso, nos alegramos y repartimos el botín y hacemos fiestas. A eso se parece la llegada del Mesías. Él es la verdadera victoria, más grande que una victoria militar. Y lo mejor es que ni siquiera tenemos que competir en la victoria militar, porque Cristo nos la da por su presencia, no porque nos esforzamos mucho. Si la vida fuera una competencia, mi querido hermano, hablando de victoria, si la vida fuera una competencia, te pregunto yo y te pregunto a ti en este momento, ¿cómo te está yendo en esta competencia? ¿Te están goleando? ¿Vas ganando? ¿Vas perdiendo? Hay quien se siente como que lo están goleando, como que lo están dejando en la lona, lo están dejando en ceros, depende cuál sea el deporte que más te guste. Hay quien se siente que está perdiendo en la vida. Y gracias a Dios, la vida no es una competencia, no es necesariamente una competencia, pero Dios sí nos promete la victoria. Dios promete que somos más que vencedores. Pero esta no es una victoria de aplastar al enemigo, no es una victoria de ganarle y demostrar que somos mejor que los demás. No, es una victoria de vivir en gozo a pesar de las derrotas de la vida. A veces perdemos en la vida, a veces hay derrotas en la vida, pero somos más que vencedores, porque nuestra victoria no depende de las derrotas de la vida, de los problemas de la vida, depende de que Él ya venció y Él nos da la victoria. Somos más que vencedores porque somos vencedores y experimentamos gozo a pesar de las derrotas de la vida. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo? A lo mejor te preguntas tú cómo, y es el punto de todo este mensaje. ¿Cómo experimentar gozo? ¿Cómo sentirme vencedor a pesar de que a veces voy perdiendo? A pesar de que a veces parece que voy perdiendo en la vida. ¿Cómo me siento vencedor? Esta es la respuesta: esperanza. La respuesta es esperanza. La esperanza de saber en quién creemos. Creemos en el que ya venció. Esta es la declaración de esta tercera enseñanza. Esta es la tercera declaración que nos ayuda a entender cómo experimentar este gozo. La alegría de sabernos vencedores. Mira cómo dice el apóstol Pablo en este pasaje de 2 Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo, porque de este pasaje se desprende una enseñanza cristiana llena de esperanza. Y que me encanta resumirlo en esta frase: esto también pasará, esto también pasará. Dice el apóstol Pablo, no se fijen en las cosas temporales, momentáneas, fíjense en las cosas eternas. Mi querido hermano, déjame decirte este consejo para cualquier momento en el que tú estés triste, en el que estés en oscuridad, en la prueba, en el momento de la angustia. Repítete estas palabras que se desprenden de esta enseñanza de la Escritura. Esto también pasará. Esto también pasará. Venceremos. Esto también pasará. Vencerás, mi hermano, mi hermana. Vencerás. Saldrás victorioso. Esto también pasará, porque las tribulaciones de esta vida son momentáneas, pero la victoria de Cristo Jesús es eterna. Me sigo haciendo la pregunta y sigo respondiéndola por si no está completamente respondida. Si ya tenemos la victoria, ¿por qué a veces sentimos que vamos perdiendo? Si ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿por qué a veces sentimos que vamos perdiendo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a veces sentimos que vamos perdiendo? Porque estamos jugando al juego equivocado. Sentimos que vamos perdiendo porque estamos jugando al juego equivocado. Estamos jugando según las reglas del mundo. Estamos jugando según la narrativa del mundo, según el marcador, según la manera de llevar el marcador del mundo, de este mundo terrenal. Por eso sentimos que vamos perdiendo. Cuando usamos las reglas del juego de este mundo, cuando nos creemos la narrativa, el discurso de este mundo, cuando medimos el marcador según este mundo, claro, nos sentimos perdedores. Por eso necesitamos cambiar de juego. No juegues al juego del mundo, hermano, juega al juego de Cristo Jesús. Juega al juego de la palabra de Dios.
Juega según las reglas del Evangelio de Cristo. No te creas la narrativa del mundo, créete la narrativa de Cristo Jesús. Déjame te lo digo de otra manera. Estoy tratando de buscar maneras de que entendamos cómo sabernos vencedores por la victoria de Cristo Jesús. Mira, cada historia, tu historia, esta historia donde tú tienes problemas, esta historia donde a veces te sientes perdedor, puede contarse desde diferentes puntos de vista. Cada historia tiene diferentes puntos de vista, ¿sí o no? Tú cuentas la historia de una manera y la otra persona la cuenta de otra manera. Y uno siempre cuenta la historia y uno siempre es el bueno de la historia. Pero otro cuenta la historia y resulta que tú eres el malo de la historia. Porque todas las historias se cuentan desde diferentes puntos de vista. Y según el punto de vista adquiere diferente significado. Hoy día se está haciendo eso con las películas. Resulta que ya hicieron la película de Maléfica y de Cruella de Vil. Y resulta que Maléfica y Cruella no eran tan malas. Solamente eran mal comprendidas, ¿no? Porque se hacen remakes, se hacen recuentos, se recuenta la historia. La misma historia se vuelve a contar con otra perspectiva y encuentra un diferente significado. Ese es el tercer consejo que quiero dar hoy, mis queridos hermanos. Recuenta tus bendiciones, recuenta tu historia. Recuenta la historia de tu vida con otra perspectiva, con otras reglas del juego. Hace algunos sábados el pastor contó el episodio del Evangelio donde Jesucristo bendice a los discípulos que están pescando y pescan 153 peces. Y el pastor nos decía la enseñanza, cuenta tus bendiciones y cuenta tus bendiciones, cuéntalas del verbo, cuéntalas, enuméralas, enlístalas, ve cuánto te ha bendecido Dios y cuéntalas del verbo, cuéntaselas al mundo. Bueno, déjenme añadir un tercer cuenta tus bendiciones y recuenta tus bendiciones. Mira tu pasado, mira tu vida o a tu presente. Y hay veces que lo contamos y es pura tragedia, pura cosa mala. Me pasó esto, y es malo. ¿Qué te parece que recuentas tu bendición, tu historia, tu maldición con otros ojos? Recuenta tu historia con los ojos de la bendición, de la esperanza, de la victoria de Dios. Recuenta tu historia según la presencia de Dios en tu vida, según la victoria de Dios, y entonces se convierte en bendición. Recontar en el sentido de volver a contar nuestra historia, pero con otra perspectiva, donde veamos la presencia de Dios. ¿Se puede hacer eso? Se puede, hermano. Y cuando tú miras en tu pasado, y lo he visto, gente que voltea atrás a su vida y dice, mira aquí, cuando yo estaba todo solo, tristes, mi familia no me quería, la gente no me hacía caso, tenía tristezas, pero también lo puedes ver desde otro punto de vista. Mira cómo estaba aquí con la oportunidad de conocer a Cristo. ¿Y cómo conocí a Cristo? Hay gente que dice, bendita cárcel. ¿Se acuerdan de la historia que contamos el otro día? Aquella persona que en la cárcel conoció a Cristo y dice, bendita cárcel, pudo contar su historia con otra perspectiva. Hagamos eso. Para terminar con mis ejemplos de pensadores cristianos, escritores cristianos, ahora voy a hablar de J.R.R. Tolkien, que también influyó muchísimo. Tolkien influyó muchísimo en Lewis para que se convirtiera al cristianismo. Y Tolkien también es un escritor famoso que escribió las historias del Señor de los Anillos y el Hobbit, pero también era cristiano, que escribía cosas cristianas, y también era un analítico, era un filólogo, o sea, uno que criticaba la literatura y hacía análisis profundos, no solo de la literatura, de cómo es la literatura, sino cómo escribir y cómo pensar sobre la literatura. Y él, en uno de sus análisis literarios, acuñó, o sea, creó una nueva palabra, inventó una palabra para hablar de un aspecto de las historias. Esta palabra se llama la eucatástrofe. Eucatástrofe es una combinación de una raíz griega y una palabra, catástrofe. Eu significa bueno, catástrofe significa algo así como evento trágico. Y Tolkien inventó la palabra eucatástrofe, buena catástrofe. Es como un poco paradójico, un poco contradictorio, pero real. ¿Qué es eso de eucatástrofe? Una eucatástrofe es cuando en las historias, recuerden, él está analizando las historias, los cuentos, las narraciones, y él dice que en los momentos más interesantes de las historias, los que causan una mayor impresión en el lector, los que se quedan en la memoria del lector, son esos momentos donde todo parece perdido, donde el protagonista de la historia está perdido, no hay esperanza, va a morir, todo se va a perder, todo se va a derrumbar, todo se va a descontrolar.
Pero algo pasa en la historia y hay una reversa, se revierten toda esa tragedia que parecía ser una tragedia inminente y terrible y se convierte en algo bueno y se salvan los personajes. Me recuerdo la película de Toy Story, ¿se acuerdan? Cuando están todos ahí en el triturador de basura y está el triturador de basura y todos están a punto de morir, pero algo los salva. No sé por qué me acuerdo de esa escena cuando pienso en la eucatástrofe, en las historias, y pasa muy a menudo en las historias, y son las que se quedan en nuestra mente, son las que nos recordamos. Y dice Tolkien, mientras más grande es el problema, más grande es la victoria. Pero la salvación, esa eucatástrofe, hace que toda la historia, incluyendo la tragedia, tenga un nuevo significado. Cuando vemos esa tragedia a la luz de la salvación, incluso la tragedia se convierte en algo bueno, porque si no fuera porque era una gran tragedia, no hubiera habido una gran victoria. Si no fuera porque era un gran problema, no hubiera una gran bendición de Dios. Eso es la Navidad, mis queridos hermanos. Mientras más triste es nuestro caso, mayor es la victoria de Cristo Jesús. Mira, no puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar ni siquiera lo que te acaba de pasar en el pasado cercano, que casi es presente, no lo puedes cambiar. Pero sí puedes verlo con otros ojos, con los ojos de la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal que vemos a nuestra vida, nuestras circunstancias con los ojos de la esperanza en que Cristo Jesús está entre nosotros? Para experimentar la verdadera victoria, recuenta tu historia según la victoria de Cristo Jesús. Déjenme pasar al desafío final. Ya he hablado mucho el día de hoy, es un desafío corto, es un desafío al gozo. Y déjame te cuento una historia de Pancho Villa, el revolucionario mexicano. Resulta que un día Pancho Villa, en sus itinerancias ahí en la guerra de revolución, se posó en un pueblo, paró en un pueblo a descansar con todos sus revolucionarios y llevaban muchos días de estar guerreando y cansados y probó unos frijoles que hizo una señora de este pueblo y dijo, son los mejores frijoles que he probado en la vida. Le encantaron, alabó a la señora por el sazón, es el sazón más rico que nunca he probado. Se fue de aquel pueblo, pero donde quiera que paraba contaba de aquella señora que hacía unos frijoles riquísimos. Bueno, pasaron meses y al cabo de meses Pancho Villa iba ganando renombre, iba ganando fama, iba ganando cosas y regresó a ese pueblo y dijo, quiero ver a la señora que me hizo estos frijoles, que son los mejores frijoles que he probado. Le trajeron a la señora, hizo los frijoles y ¿qué creen? No le supo tan rico ahora el frijol a Pancho Villa. Y dijo, señora, ¿por qué? ¿Por qué no me saben tan ricos? Y los volvió a hacer y no estaban tan ricos como aquella vez. Y dijo la señora, ya sé que es, señor Pancho Villa, ¿quiere que le sepan tan ricos los frijoles? Sí, quiero que me sepan súper ricos estos frijoles como aquella primera vez. Pues para eso necesito que deje de comer 3 días y que venga todo cansado y entonces así con hambre le van a saber deliciosos mis frijoles igual que aquella vez. Mis queridos hermanos, algo así es la Navidad. Por eso la Navidad es tan maravillosa, porque estamos hambrientos de ella, porque somos un pueblo en la oscuridad, porque estamos necesitados, porque hay tristezas en nuestra vida, porque hay desesperanza, pero bendición de Dios, la oscuridad no es para siempre. Y la luz de Jesús vino a saciarnos para siempre. Por eso, ¿quieres experimentar el gozo de Dios, el verdadero gozo? Renueva tus expectativas, reorienta tus metas y recuenta tus bendiciones. Estas son las 3 R's del gozo de Dios. Renueva tus expectativas, reorienta tus metas, recuenta tus bendiciones. Oremos. Gracias, Señor, porque en ti podemos experimentar el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Te amamos, Dios. Permítenos, Señor, renovar nuestras expectativas, entender que la vida no es perfecta, Señor, pero tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, reorientar nuestras metas, saber que la verdadera prosperidad no está en las cosas de este mundo. Este mundo no puede saciarnos, solo tú. Permítenos verte a ti, Señor, que tú seas nuestra meta. Y permítenos, Señor, recontar nuestra historia, ver nuestras circunstancias a la luz de tu victoria en la cruz y de tu presencia en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto y les invito, mis hermanos, a hacer este desafío que hemos recibido hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga.